Bien, seguimos con otra píldora, esta unidad didáctica 2. Aquí tenemos los estilos de aprendizaje, ¿vale? Ahora hay de tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje, debemos considerar que hay unos rasgos personales de cada uno que influyen, ¿no? Estos rasgos pueden ser los rasgos cognitivos, los rasgos afectivos y los rasgos fisiológicos. En cuanto a los rasgos cognitivos, estamos hablando de aquellos que influyen en la estructura, cómo cada uno estructuramos los contenidos, cómo jerarquizamos, cómo interiorizamos la información, cómo la vinculamos o la asociamos con otras informaciones, ¿vale? Si necesitamos más directividad o menos para que se produzcan esos aprendizajes, necesitamos que estén más encima nuestro, ¿no? Aquí también es donde se puede apreciar las diferencias de rasgos cognitivos entre los distintos alumnos a través de un mapa conceptual, ¿no? Los distintos mapas conceptuales que habéis elaborado, no hay dos iguales. El contenido es el mismo, la fuente de la información la habéis ido a buscar todos al mismo sitio, que es el manual. Sin embargo, no hay dos iguales, porque cada uno de vosotros interpreta unas prioridades, interpreta y estructura la información de una manera, ¿no? Por eso son tan útiles también los mapas conceptuales como una herramienta de aprendizaje y también para los docentes. Otros rasgos que influyen en los estilos de aprendizaje son los rasgos afectivos, es un poco lo que vimos en la unidad didáctica 1, pues cada uno tenéis vuestras motivaciones, vuestras expectativas, vuestras experiencias previas, tanto laborales como formativas, experiencias con la educación, con el estudio, y todo esto conforma una serie de rasgos que os puede poner más predisposición o menos para los aprendizajes de algunas asignaturas o de algunos temas. Y por último tenemos unos rasgos fisiológicos que atiende a los distintos biorritmos que llevamos cada uno, ¿no? Estoy seguro que si en la próxima tutoría os preguntara qué hora estudiáis de cara a los exámenes, pues unos os acostaríais tarde porque estudiáis hasta última hora de la noche a base de cafés, otros os pegaréis el madrugón para empezar a estudiar al punto de la mañana, o otros simplemente estudian cuando tienen ratos libres y cada vez que tienen un hueco porque su agenda personal, su vida familiar, pues resulta difícil encontrar huecos para el estudio, ¿no? Esos son los rasgos fisiológicos de cada uno. Aquí tenéis unos vídeos que os recomiendo que los veáis también, haciendo referencia un poco a las distintas formas de aprender y la diversidad entre los alumnos. Fruto de estos rasgos, cada uno de vosotros, cada uno de nuestros alumnos desarrolla o tiene preferencia por un estilo de aprendizaje, ¿no? No es que unos excluyan a los otros, pero siempre hay preferencias, ¿no? En cuanto a pues, que sean procesos de aprendizaje más activos, requieran movimiento o centrados en la teoría, en una clase magistral, o mediante la reflexivo, mediante un caso práctico y haya que reflexionar, haya que indagar, haya que recabar información, buscar soluciones, mediante auditivo, pues escuchando radio, escuchando un podcast, más visual, ¿no? Hoy vivimos una hipertrofia visual, vamos, viendo vídeos, viendo tutoriales, documentales, reportajes, llevándolo a la práctica, ¿de acuerdo? Mediante el trabajo colaborativo con otros compañeros, puede ser muy útil para muchas personas como herramienta de aprendizaje, o hay quienes prefieren simplemente estudiárselo por su cuenta, resumírselo por su cuenta y luego ya acudir con las dudas al docente si las hubiera, ¿no? Un trabajo más personal, autónomo, un estilo intrapersonal. Igualmente, igual que tenemos unos estilos de aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta que hay una diversidad de personalidades dentro del aula, dentro de nuestros grupos de estudiantes, y nos encontraremos siempre con distintos roles, ¿no? Estos roles pueden mantenerse estables durante las distintas sesiones o pueden verse modificados, ¿no? También pueden cambiar los patrones de los roles que desempeñamos, ¿no? Siempre más o menos suelen repetirse los mismos tipos de roles. Tenemos un alumno más mandón, unos más organizadores, una actitud más de organizar, de coordinar al grupo, otros también más dotes de liderazgo, otros más trabajadores, ¿no? Más inmersos en las tareas, ¿no? Alumnos pelota se pueden llegar a considerar también en el caso de alumnos muy trabajadores y que, por ejemplo, pueden provocar el rechazo del resto de miembros del grupo. Típico alumno bromista, cómico, a veces en exceso, si cae en exceso puede considerarse caer en la etiqueta de payaso, del bufón de la clase, ¿vale? El buen compañero, el que todo el mundo colocaría las 5 estrellas en cuanto a compañerismo, ¿no?
Estos roles dan lugar también a una serie de dificultades que los docentes tienen que afrontar. Pueden generar actitudes de timidez, alumno contestón, respondón, típico alumno sábelo todo, o alumnos desmotivados, alumnos absentistas, actitudes groseras dentro del aula, también la impuntualidad, o alumnos que no traen el material requerido para la sesión, interrupciones, ¿vale? Constantes cuchicheos o conversaciones que provocan alterar el ritmo normal de la clase. Bien, dentro de esta diversidad también vamos a profundizar en la diversidad de personas que nos podemos encontrar en el aula, ¿vale? Estas diversidades en cuanto a necesidades de aprendizaje, esta diversidad puede haber personas que tengan también dificultades de aprendizaje, ¿vale? O distintos causas, ¿vale? Que necesiten una serie de atenciones específicas para lograr los aprendizajes plasmados. Bien, en esta diapositiva os he reflejado que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, está así recogido en la Carta de Derechos Humanos, asimismo está recogido en la Constitución Española, en el artículo 27, y los centros educativos deben garantizar el derecho a la educación a todas las personas en igualdad de condiciones, ¿no? Esto es lo que ha dado pie, es la base legal, por así decirlo, de que haya prosperado, haya avanzado, haya progresado la atención a la diversidad dentro de las aulas. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos ejemplos de atención a la diversidad, ¿vale? Porque, como digo también en presencial, cuando entramos en las aulas, o esto se trabaja más en magisterio, en secundaria, en la formación de docentes del sistema educativo reglado, por así decirlo, de la educación formal, pero si un maestro o un docente de secundaria tiene en su aula alumnos con necesidades educativas especiales, como puede ser por discapacidad, o alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, como puede ser la dislexia, o alumnos con altas capacidades, que los hay, cada vez se detectan más casos, o alumnos con trastorno del espectro autista, que también los hay, o déficit de atención y hiperactividad, todos estos perfiles no dejan de existir cuando acaba la educación secundaria obligatoria o el bachillerato o la universidad incluso, siguen existiendo. Por eso estos planes que se están diseñando y cada vez se están implantando con mejor garantía de igualdad para todos, estos perfiles, estas personas, si tienen unas dificultades de aprendizaje, dificultades entre comillas, debemos considerarlas todas las personas que se dediquen a la formación, sea el nivel que sea, ¿de acuerdo? Por eso, aparte que está contemplado en que se enseñe esto en este módulo, según el Boletín Oficial de Aragón, también me parece interesante que si un día os encontráis que una persona con TEA, que hay TEAs y TEAs, hay TEAs más compatibles con una formación vial, pues tengáis recursos o por lo menos los sabéis reconocer, igual que si tiene un déficit de atención o hiperactividad, o puede ser que tenga altas capacidades, lo reconozcáis, ¿vale? Y no caigáis en las etiquetas, ¿vale? Que es lo peor que pasa con estos perfiles. En este sentido, ¿vale? Existe lo que se conoce como los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que es lo de ACNEAE, ¿vale? Dentro de este grupo tenemos los alumnos con necesidades educativas específicas, o podrían ser la dislexia, alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, alumnos con altas capacidades, también se recoge en este grupo a los alumnos de integración tardía, porque requerirían unos planes, unas adaptaciones para el aprendizaje. En estos casos, un ejemplo podrían ser que una escuela acoja a niños refugiados, ¿vale? O víctimas, no sé, pues de una catástrofe. Por ejemplo, lo que ha pasado en Valencia, podrían ser algunos que tengan que ser acogidos en otro centro, han llegado en integración tardía a ese centro, aunque sea en el mismo nivel, puede haber llevado un desarrollo distinto de los contenidos. Provocaría unas adaptaciones por parte del equipo docente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ir viendo una a una para que sepáis reconocer cada uno de estos perfiles, ¿vale? Un poco sus orígenes. Con las altas capacidades, no hay claro a qué se debe el origen. Al final, de momento se considera que es un poco genético y un poco también por estimulación, ¿vale? Un ambiente rico en estimulación puede contribuir, ¿vale?
Ya sabéis que hay una parte de nuestros genes que se pueden activar o no, ¿no? Lo que se conoce como la epigenética. Pues bien, tú puedes tener esa carga genética, pero en función del ambiente en el que te desenvuelvas, por eso es tan importante el contexto, el ambiente, como bien decía Vygotsky, ¿no? Que veíamos la importancia del entorno a la hora de producirse los aprendizajes en entornos educativos, puede provocar que se activen o no esos genes. En cuanto a la prevalencia, bueno, esto puede ser muy relativo, ¿vale? Para unos es el 1%, para otros es el 5% de la población y para un autor en concreto como Renzulli considera el 15 el 20%. Este autor considera este porcentaje tan alto por la sencilla razón de que si consideramos a más gente no vamos a causar ningún problema. Si luego no lo fueran, no pasa nada, pero cuando no incluimos a los que sí lo son, podemos desaprovechar su talento y ellos quedan desmotivados a la hora de explotar todas sus capacidades, ¿de acuerdo? Y, por ser un poco más concreto, al final, ¿dónde ponemos la línea, no? Si ponemos la línea que tienes alta capacidad en un coeficiente intelectual, por ejemplo, de 145, el que tiene un coeficiente intelectual de 141 ya no entraría ahí. Entonces, esas líneas son un poco subjetivas, ¿vale? Entonces, tenemos que estar un poco más abiertos. De ahí ese enfoque del autor Renzulli que trata de englobar a más gente para evitar el riesgo de que alguno que tenga altas capacidades quede fuera, ¿vale? de esos programas o de esas atenciones. Muchos estudios señalan que aproximadamente el 98% de estos alumnos o alumnas pasan desapercibidos, ¿no? La escuela en su momento fue diseñada para atender al alumno medio, ¿vale? Cuando hablamos de este grupo de alumnos, nos encontramos con una serie de características. Estos alumnos suelen tener entre sus características pues, se destacan, ¿no? Por la rapidez en la que adquieren la información, también destacan por tener una alta curiosidad, también por establecer relaciones causa-efecto en los aprendizajes, mientras escuchan, mientras atienden, ¿vale? Suelen tener placer, ¿no? Organizando, coordinando, suelen disponer de un vocabulario rico, suelen ser creativas a la hora de plantear propuestas, ejemplos, casos creativos. También gozan de muy buena concentración, una buena concentración. Disfrutan resolviendo casos prácticos, en sentido de casos prácticos basados en problemas, ¿no? En resolver problemáticas. ¿Vale? Y estos alumnos se asocia, ¿no? Lo que es el efecto Pigmalión negativo. El efecto Pigmalión, en general, hace referencia a que el rendimiento de una persona puede verse alterado por las expectativas que se proyecten en él, ¿no? En este sentido, podemos ver este vídeo. No sé si no creo que dé tiempo. Lo veremos si no en la tutoría. El efecto Pigmalión, bueno, si tú tienes fe en un alumno, ese alumno va a rendir mejor. Pues en el caso del efecto Pigmalión negativo, lo que pretende señalar es que todos estos alumnos con altas capacidades que pasan desapercibidos, que no han sido identificados por la escuela o por el equipo docente, tanto en la escuela o en la propia familia, pues al final acaban proyectando unas bajas expectativas, ¿no? Como ellos no se perciben reconocidos, ellos acaban asumiendo que ellos acaban amoldando su forma de actuar a las expectativas que tiene el entorno que les rodea. Como el entorno no ha reconocido sus altas capacidades, ellos responden de manera, digamos, acorde a esa proyección. Entonces estos chicos pues, aprenden a aburrirse, a trabajar por su cuenta, a realizar el esfuerzo mínimo para conseguir el aprobado, ¿vale? O la suficiencia mínima, ¿vale? Para cumplir el objetivo, pero sin esforzarse más porque consideran que es una pérdida de tiempo, ¿vale? Bien, lo voy a dejar aquí. El próximo día continuaré. Bueno, que queda tiempo, perdón. No, perdón, que se me ralentiza el ordenador. Disculpad. Bien, lo dejo aquí y el próximo día continuamos con los alumnos con TEA. Un saludo.